Ya, niñas. Hola, buenos días para todas las que están presentes. Hoy día, lunes 30, ya nos queda muy poquito. Tenemos que sacarle provecho a estas últimas clases. Se nos incorporó ahí otro alumno nuevo. Hola. Está acompañando a Jenny ahí. Bueno, bienvenidas todas. Sé que Muriel está sin audio y sin luz, que se le cortó. Ojalá que vuelva luego, Muriel, pero que está incorporada a la clase igual. ¿Quién más se sumó? Nati. Hola, Nati, buenos días. ¿Cómo estás? No te escuchamos nada, pero espero que estés bien. Sí, no se escucha nada tu audio, hija. Después trata de solucionar eso. Ya. Vane iba a estar conectada, pero estaba haciendo trámite, me avisó. Ya, ahí estamos. Me está faltando Ángela. Carolina, que tampoco está. A ver. Ángela no está, la Carlita está presente, Jenny también. Vane, que se iba a incorporar, Muriel está ahí. Carolina me falta, Rolian se incorporó. Natalie también. Geraldine está y Arlene está. Ya. Bueno, chiquititas, vamos a comenzar, como cada clase, haciendo un breve recuento de lo que hemos visto hasta ahora, para que refresquen la memoria, vuelvan a conectarse con el curso y la información, y si surge alguna duda, alguna pregunta, es el momento de exponerla y trataremos de dejarle lo más claro posible esa inquietud. Voy a comenzar con la gente que está obviamente presente, y ahí me gustaría que Jenny me contara qué entendió ella por la definición que dimos de contaminación en nuestra área, porque esa vez explicamos que había varios tipos de contaminación, pero nosotros estábamos viendo la contaminación en los alimentos. ¿Qué entendiste tú cuando hablamos de contaminación en los alimentos, Jenny? Vuelvo a decirle lo de todas las clases. Chiquillas, no se pongan nerviosas, traten de acordarse lo que les quedó, no estén buscando el cuaderno, porque si no es como volver a leer. Yo quiero saber qué entendieron. No importa con la forma en que me lo digas. Si hay algún error, yo te corrijo. ¿Mm? Contaminación en el alimento, me dijo, ¿cierto? Sí, mi amor. Dejémoslo pendiente, porque está ahí bien distraída con el chiquitito. Ya, no hay problema. Después vamos a hacer la pregunta. Arlene, nos podrías comentar tú qué es lo que entendiste por contaminación, hijita? Un alimento con microorganismos Ya. Pero que mira, no sea, que no ya, tenga, que no sea inocuo. ya. Pero más que lo que me estás diciendo, que no está mal, pero acuérdate que todos los alimentos tienen microorganismos, todos. Aunque yo ejecute bien la función de la higiene. Porque, ¿dónde está la contaminación?
¿En todos lados? En todos lados. ¿Y por qué está en todos lados, hija? ¿Cómo puede estar en todos lados? ¿Dónde está principalmente? ¿En el aire? En el aire, ¿no es cierto? Y todo tiene contacto con el aire. Entonces, esa presencia de microorganismos que me dijiste está bien, porque es la presencia de estos en el aire. Si están en el aire, están en todas partes. ¿Y cómo puedo darme yo cuenta cuando la contaminación ha llegado a un alimento? Hablemos de la contaminación en mayor escala, pues, no la que estamos habitualmente acostumbrados. Mm. ¿Porque un alimento está alterado? Porque cuando hay una gran presencia de contaminación en un alimento, nos presenta una alteración, ¿ya? Y cuando un alimento, además de estar contaminado, que yo puedo eliminar y bajar esa carga, ¿no es cierto?, ha desarrollado algún tipo de veneno. ¿Cómo se llama eso? ¿Toxinas? Perfecto, cuando un alimento tiene toxina. ¿Y yo me puedo dar cuenta cuando un alimento tiene toxina? No. No me puedo dar cuenta. Perfecto, Arlene. Y cuando un alimento está con algún cambio físico, ¿puedo darme cuenta? ¿Puedo detectarlo? ¿Cómo se llama eso? Sí, se puede dar cuenta. ¿Ya? Porque hay una alteración, ¿no es cierto? Sí, Y esa alteración me delata que hay un cambio en el alimento, ¿cierto? sí. Ya, perfecto. Muy bien, Arlene, está súper bien, lo tienes clarito. Vuelvo a decirle, niña, me gustaría que cuando hacemos este recuento, este repaso, me lo expliquen por lo que entendieron, no porque estén hojeando el cuaderno ahí, porque no tiene como mayor sentido, pues si para eso se los leo yo quiero saber lo que ustedes entendieron. Se incorporó Vane. Ahí está Vane. Hola, buenos días. Buenos días. Ahí sí, buenos días, Vane. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, seguimos entonces con este breve recuento que estamos haciendo. Arlene nos contestó súper bien lo que era la contaminación en el área nuestra. Nos explicó cuando un alimento tiene una alteración, que nos damos cuenta, cuando un alimento está contaminado y ha desarrollado toxina, que es el veneno, perfecto, no nos podemos dar cuenta porque no hay un cambio físico, no cambia en nada, todo está igual, solo que ha desarrollado toxina, ¿cierto? Es un veneno que sí nos puede provocar enfermedad. En este tiempo, en esta estación del año, digamos, es cuando más tenemos que tener precauciones con todos estos temas que estamos hablando, porque la temperatura elevada aumentan todos los riesgos en los alimentos. ¿Cierto? Si dejar un alimento expuesto a temperatura ambiente en el invierno es delicado, porque ya estamos rompiendo una cadena. Bueno, dejarla en un verano con temperaturas altas, sobre 30 grados, es mucho más riesgoso. Entonces, en este tiempo abundan las infecciones estomacales y las intoxicaciones alimentarias. ¿Ya? Es muy, sobre todo con los mariscos, con las carnes, es muy común en esta fecha que se presenten estas intoxicaciones. Carlita, si yo le pregunto, ¿cuáles son las técnicas de lavado y verificación del buen estado de los alimentos? ¿Qué podría contarme usted? Le repito, ¿cuáles son las técnicas de lavado y verificación del buen estado de los alimentos? ¿Cómo? Limpieza, Sí, lavado, limpieza, ¿qué más?
Desinfección ¿ya? y limpieza, desinfección. Sanitización. Ya. ¿Y tengo la obligación de hacer los 3 procesos? No, Ya, porque si explícame. ocupamos solamente con verduras más que nada, le podemos pasar un pañito nomás. Pero si ocupamos carne, sí tenemos que desinfectar bien. Ya, hay que utilizar algún elemento que nos sirva como Claro, desinfectante, ¿no es cierto? con clorito. Ya, Si no tenemos cloro, igual podemos ocupar alcohol gel. agua yodada, agua clorada, Agua ayudada. claro, Ujú. o alcohol gel. Y si yo utilizo el yodo en el agua, ¿cuál es la dosificación? 20, 30 gotitas por litro de agua. Y si utilizo el cloro, 20, son 5 cc, son como una cucharadita de té. Esos son una 5 cucharadita de té. sí, Sí, por litro de agua. ¿Ya? por Eso es litro de agua. suficiente. ¿Ya? Y entonces, primero, lavo, me dijiste, Sí, la limpieza. Limpiamos lo ¿y que cómo vamos a ocupar. lavo? Puede ser con agüita con cloro, según lo que vamos a ocupar. Más que nada las verduras, las hojas. Ya, pero ahí me estás hablando de agüita con cloro, ¿eso es parte del lavado? No, No, no. Eso es parte del segundo proceso, que es desinfección. sanitizar. Sanitización. Sanitización. ¿Y cuál es la diferencia entre sanitizar y desinfectar? Sanitizar es limpiar no profundamente. Es como sacar la basurita que nos quedó. A ver, Carlita, piénsalo bien. Mira, tengo limpieza, tengo sanitización y tengo desinfección. ¿Cuál Sí, sería como sacar la basurita superficial? limpieza. Ahí sí, ¿no es cierto? Empieza Sí. a sacar todo, si yo lo digo más técnicamente, sacar todo residuo visible. Visible. Claro, de los platos, del mesón, del piso, Mm, todo lo que yo vea, eso es limpieza, ¿ya? sí. Después tendría que hacer, ¿qué? Sanitización. ¿Ya? ¿Y cómo hago eso? Puede ser con agüita con cloro. Pasarle ¿Ya? al mesón. Limpio el mesón, o lo que yo quiera Claro, sanitizar, lo lo que puedo uno va hacer, a ocupar. claro. Sí. Y si yo quiero desinfectar, ¿qué hago? Repetir de nuevo el proceso. Más a fondo. Repetir nuevamente el proceso. Súper bien, Carlita. Sí. Eso es, ¿ya? Eso es. ¿Es necesario todas las veces? No, me habías dicho con anterioridad. Solamente Ujú. cuando trabajamos con productos cárneos o derivados. Carne. Ahí hay que Sí. aumentar las precauciones y sanitizar. Si es necesario desinfectar, desinfectamos. Y aquí Ujú. quiero volver a hacer un comentario. Habitualmente en los casinos o en las cocinas de los restaurantes, es muy difícil tener tabla exclusiva, ¿ya? Cuando se trabaja para menos cantidad de personas es posible, pero cuando tú estás trabajando y manipulando para hacer grandes cantidades, hay cocinos que atienden diariamente 300, 400, 500 comensales, ¿ya? Entonces siempre se está como con mucho movimiento muy rápido. Entonces es difícil que respeten los colores de las tablas. No, todas las tablas son blancas en general, pero ¿cuál precaución sí se tiene? En que ponen unas gamelas, unos contenedores plásticos, siempre hay abajo de los mesones, en la parte con rejilla. Ahí se ponen unas gamelas, unas cajas grandes de agua yodada o agua con algún desinfectante, con algún sanitizante industrializado que tenga la empresa. Y habitualmente se van lavando las tablas, se van lavando los cuchillos, principalmente esos dos elementos, y se van tirando en esta gamela con agua yodada. Entonces el maestro que viene, la persona que viene a utilizar, a buscar nuevamente una cuchilla o una tabla,
la saca de ahí con la plena seguridad que ya está en condiciones de ser usada con cualquier alimento, porque ya fue lavada, fue sanitizada y fue desinfectada. Entonces siempre se mantienen así, para no correr riesgo, ¿ya? Algo que creo que no conversamos en el momento y que lo estuve pensando este fin de semana mientras cocinaba. Chiquillas, Natalie, gracias Carlita, estuvo bien, muy bien tu respuesta. Natalie, tu tabla, ¿usas tabla de picar? ¿Tu tabla de picar de qué material es? No te escucho nada, mi amor. No. A ver, prueba ahora. ¿De qué es tu tabla? No. Está malo el audio, mamita, no logro escucharte. Jenny, ¿de qué es tu tabla? ¿Perdón? De vidrio. De vidrio. Arlen, ¿de qué es tu tabla de picar? Tengo una de madera y una de esta blanca. De Sí, plástico. Sí. De plástico duro. Sí. Geraldine, ¿de qué es tu tabla? Carlita, ¿de qué es tu tabla? ¿De qué material? No tengo, ocupo la mesada de mi mueble. Ya, ¿y de qué es de mesón? Ah, ¿Melamina? sí, Melamina, ya. Geraldine, ¿utilizas tabla de picar? Sí, tengo una que es como de melamina y tengo una de madera. Una de melamina y una de madera. Sí. Ya. Vane, ¿de qué es tu tabla de picar? ¿Utilizas tabla? Sí, tengo una de madera y una plástica. Una plástica, plástico duro. Muriel, ¿tú? Madera. Estoy adivinándote, pero ya, madera. Natalie, ¿me dijiste tú de qué usabas? Sigue sin audio, mamita, no. Ya. ¿Y Roliani, usas tabla de madera, de picar? Sí, profe, tengo de vidrio. De vidrio. Ya. La más habitual, chiquillas, la más habitual es la de madera, ¿no es cierto? Siempre o la mayoría de las casas tienen tabla de madera. Bueno, se ha comprobado que una de las tablas más riesgosas de tener es la de madera precisamente, ¿ya? Porque al picar, ¿no es cierto?, el cuchillo logra dejar surcos sobre la madera. Uno mira una tabla, la Natalie, de madera es la mía. No funciona el audio, pero no importa, te estoy leyendo igual, Natalie, ¿ya? Lo habitual es que las tablas de madera tengan como muchas rayitas, que al final es como que empiezan a, cuando tienen mucho uso, como a desastillarse un poco, de tanto roce con el cuchillo. Bueno, en cada surco que deja el cuchillo, en cada marca que deja el cuchillo, ahí son capaces de alojarse muchos microorganismos, más de lo que uno habitualmente tiene. Entonces, si uno pone constantemente una tabla de madera en una gamera, en un cesto, en un recipiente plástico, como se hace en los casinos, esa madera rápidamente empezaría a formar hongos, ¿ya? Porque es habitual, madera con mucha humedad empieza a desarrollar hongo y sería todavía más riesgoso. Si yo tengo una tabla de madera y no tengo la posibilidad de cambiarla, mi recomendación es, ¿no es cierto?, después de usarla principalmente con carnes o productos o derivados carnes, es lavarla, primero lavarla, agüita tibia y algún lavalosa, enjuagarla y después pasarle agüita yodada o agüita clorada en la superficie. No puedo dejarla remojando porque entorpecería más aún el proceso. Pero se ha comprobado que una de las fuentes de contaminación más altas también son las tablas de picar, las tablas de madera. Entonces, ¿qué se aconseja ahora?
en lo posible, dentro de las posibilidades, tener una tabla de vidrio o de mármol, ¿ya? Porque son dos elementos en que tú cortas y no queda huella, pues no queda marca, ¿ya? Esas son las ideales. Después, como otra opción, pero también son más caras, obviamente. Después, como otra opción, están estas tablas plásticas gruesas que son mejores que las de madera porque forman menos surco, pero que igual tú vas dejando huellas. Pero entre tener una de madera y una plástica, evidentemente mejor es la tabla plástica. Pero si yo tengo la opción, poder usar una de vidrio o una de mármol, es el ideal, es perfecto, porque ahí tengo la seguridad de que no se forman surcos, grietas que vayan a desarrollar más microorganismos que lo habitual, ¿no? A veces, mira, incluso serviría, si se le pone una base más firme o se adhiere, ¿no es cierto?, al mueble de melamina, que también es buena la melamina, pero que también, después de tanto picar ahí mismo, va dejando marcas, porque es un tipo de plástico igual. Un pedazo de cerámico grande también es bueno, porque son superficies donde no se va a poder dejar marca, huella con el cuchillo, entonces que no va a tener adherido más microorganismos que lo habitual. Entonces, mientras no puedan cambiar la tabla, exageren las normas higiénicas para la tabla, ¿no es cierto? Porque sabemos que tiene más probabilidades de contaminar alimentos. Ese era el punto que se me había quedado pendiente el otro día, que no habíamos tocado ese punto. Ahora, me gustaría que, dijimos que la Carlita lo hizo bien, Arlene también había estado bien. Me gustaría saber si Roliani, Sí, profe. ya, ¿podría usted explicarme cuáles son las temperaturas de seguridad en los alimentos? En el pollo, superando los 75 grados. Escúchame, mamita, la pregunta. ¿Cuáles son las temperaturas de seguridad en los alimentos? De seguridad, no las Seguridad. temperaturas de cocción. La seguridad es de bajo los entre 0 y 5 grados. ¿Ya? ¿Y para arriba? Para arriba, ¿Mm? Eso es para abajo, ¿no es cierto? claro. No, Ya. de 0 a 5 grados, no menos 5. Ya. Pero por eso, de 5 a 0 estamos viendo. Y ahora, y esa es la baja. ¿Y la máxima cuál es? A ver. Menos 18. No, porque ahí estás bajando, mamita. Eso es de congelación. Y está bien. Es de seguridad también. Ya la baja de como de... Ya la entendí. No me acuerdo. Dijimos que de 5 hacia abajo ya era seguro para un alimento, porque no se desarrollaban La bacteria. las bacterias, los microorganismos. Y de cuánto hacia arriba eran seguras, que tampoco había tanto desarrollo, hay, pero más lento, Hasta... Como hasta lo... A ver, porque temperatura corporal es 36. ¿ya? ¿Los 18? No, mira. Hay dos temperaturas, ¿no es cierto?, que son de seguridad, estamos hablando de seguridad, donde el desarrollo de los microorganismos es mucho más lento. Yo siempre les dije, no es que se elimine, es mucho más lento. ¿A qué temperatura debo mantener los alimentos? Me dijiste de 5 a 0. Está bien, voy bajando. La temperatura más alta para tener un alimento sin que desarrolle tanto microorganismo es 5, y está bien. Y de ahí para abajo puede ser
menos 18 me dijiste, también está bien. Ahí ya es una temperatura de Congelación. congelación. Y está bien. Pero hacia arriba, dijimos, entre esta temperatura, que son 5 grados, y esta otra temperatura, son temperaturas de riesgo. Bueno, la recuerdas? temperatura de riesgo entre los 35 y 36 grados. Es cuando más se desarrollan los La más microorganismos. riesgosa porque es el ambiente adecuado para la mayoría de las bacterias. Claro, eso está bien, perfecto. Es la temperatura ideal para los microorganismos entre 36, 35, 37 grados, que es como la temperatura corporal nuestra. Ahí es cuando se desarrollan en pleno los microorganismos. Pero arriba, que te falta eso nomás, Roliani. ¿Cuál es la temperatura de tope que yo puedo decir, hasta esta temperatura está seguro? No me acuerdo, profe. Ya. Voy a contestar esta porque ya voy a dar esta pregunta por contestar, porque ya me dijiste la gran mayoría de las cosas. Entre 5 y 70 grados son de riesgo. ¿Cuál es el mayor riesgo? Como me dijiste, entre 35 y 37, porque es la temperatura ideal. O sea, que las temperaturas de seguridad serían menos de 5 grados y más de 70 grados, ¿cierto? Menos de 5 grados ya hablamos de refrigeración y congelación, y más de 70 grados estamos hablando de temperaturas de cocción. ¿Sí? Sí, entendí. Ahora lo entendió, ¿ya? Entonces, las de seguridad son menos 5 grados, de 5 hacia abajo, y de 70 hacia arriba. Son seguras, porque ya empieza, si es de 70 hacia arriba, la gran mayoría de las bacterias empieza a morir. ¿Sí? ¿Roliani? Sí, profe. Ya, la gran mayoría de las bacterias empieza a morir. ¿Y qué pasa cuando una bacteria no muere? ¿Por qué no muere si está sobre los 70 grados? Porque ella creó toxina. Exacto, perfecto, sí. Si la bacteria desarrolló toxina, aunque tú la hiervas a 100 grados, aunque la dejes 20 minutos hirviendo, hay toxinas que no van a morir. Ya el alimento está contaminado. Claro. Es lo que yo le decía. No, esta carnecita está hedionda, pero la voy a tirar a cocer para que quede buena. No. Si ya desarrolló toxina, aunque tú al cocer la vas a modificar su estructura, va a quitarle los malos olores, todo ese cuento, bien, pero el alimento ya está con toxina, ya está contaminado. Entonces está bien, muy bien lo que me dijiste, Rolén. Ok. Se incorporó Le habían hecho una Carolina. pregunta en Sí, el dígame. mensaje. Le habían hecho unas preguntas en los mensajes. Ah, va, ¿dónde estamos? Ah, ¿eso aplica también para las cucharas de madera? Sí, chiquitita, sí. ¿Ya? La cuchara de madera, al igual que la tabla de madera, absorbe todo. No es tan riesgosa como la tabla de madera, porque la cuchara tú no la estás exponiendo a cortes, a que vaya quedando surcos, pero es porosa, ¿no es cierto? La madera es porosa y absorbe alimento, entonces tú la lavas, perfecto, pero como queda igual con alimentos que ha absorbido, sobre todo alimentos húmedos, entonces aunque yo la lave bien, quedan igual dentro de la cuchara. Entonces, la cuchara de madera también está como pasando a retroceder su importancia en la cocina. Se están cambiando mucho por las plásticas, por las de silicona, que son ideales, ¿cierto? Que, repito, tienen un valor más alto, y si yo tengo tablas de cucharas de madera, tendré que ocuparlas, pero entonces yo tengo que duplicar las técnicas para desinfectarlas, ¿eh? Para evitar riesgo. Es lo mismo que hurleros. Los hurleros solamente deben ser lavados con agüita tibia y algún tipo de lavalosa cuando recién se compran.
lo lavé bien y después lo expuse al aire, ideal al sol, para que se seque bien. Después de eso, ¿Qué es eso? el ¿Qué es uslero eso? es el rollo de madera que uno utiliza para estirar las masas. Ah, ya no lo conocí con ese nombre. ¿Cómo lo conocen en tu país? Rodillo. Rodillo, sí, un rodillo de madera, el que se utiliza. Ese se lava, como les digo, la primera vez que se compra solamente. Después de eso se espera que se seque bien y se va utilizando y se va limpiando cuando se termina de utilizar y se mantiene guardado en un cartucho de papel, si está bien seco en una bolsa plástica, aislado. Pero no debe lavarse cada vez que lo utilizo, porque por ser madera absorbe mucha humedad, entonces va a desarrollar igual hongos. ¿Ah? Y el ideal es no pasar lavándolo cada vez que lo ocupo, sino que limpiándolo muy bien y se queda con masa adherida, con un cuchillo, como que lo raspo un poco y le voy sacando esos restos de alimento. ¿Qué puedo hacer después? Pasarle un esponte, ¿no es cierto?, limpio, húmedo, para terminar de sacar todos los residuos, dejar que se seque, pero que ya no va a ser la misma humedad que sumergirlo en un tiesto con agua o bajo el chorro de agua, y luego guardarlo. Pero no debiese estar siendo lavado todo el tiempo, porque de esa forma lo único que aumento son las posibilidades de que desarrolle hongos. Ya, aclarado esto en cuanto a los utensilios, ahora está Carolina. Ahí está, Carolina. Ahí estás. Hola. ¿Estás sin audio? No, estamos todos muteados. Ya, pero está Carolina ahí. Me estaría faltando solamente Ángela, porque la Vane, que me había avisado temprano, está conectada. No he sabido nada de Ángela, ni ha mandado ningún mensaje. Seguimos. Ahí está la Vane, sí. Yo ya la tenía. Voy con Carolina. Explícame cuál es la diferencia de un alimento alterado y un alimento contaminado. Ah, es verdad que no tienes audio. Natalie, tú. Ahí sí. Tampoco te escucho, hija. No, mi amor. No. No. A ver, por ahí. Parece que sentí un ruido. No, mi amorcito, no. No. Ya. Bueno, busquemos a otra persona entonces. Muriel. Ahí activaste el audio. Muriel, ¿sí? No te escucho. Tampoco está con audio. ¿Qué pasa hoy día? Estamos como el día lunes. No, no tiene ya. Busquemos entonces. Ángela no está, la Carlita ya le pregunté. Jenny. Jenny. Tampoco tengo audio, profe. Ahí sí. Ahí es de la talla. Ahora sí. ¿Está más tranquila ahora? Oh, es que el chiquitito anda revolucionado porque no está la hermana, así que Ya, bueno, no importa. Está bien, no se preocupe. Trata de explicarme qué entiendes tú por un alimento alterado y un alimento contaminado. el contaminado es que viene con el bichito. ¿Ya? Sí, Hijo, vaya. Vaya para allá. No, vaya para allá. no quiere, po. Ya, no quiere, ya. Cuéntame. Ya, el contaminado, el que viene con el bichito. Y el alterado cuando le alteran el proceso. ¿Y cómo me doy cuenta yo? ¿Cómo uno se da cuenta con el
Mira, Jenny, escúchame. Si yo hablo de una alteración, que significa tú me dijiste que contaminado es que ya viene con el bichito. ¿Puedo Sí. darme cuenta yo o no me doy cuenta? No me doy cuenta. No hay nada que me lo indique. ¿No es cierto? Eso es un alimento contaminado. Y un Ya. alimento alterado, ¿qué significa para ti la palabra alteración? El que alteran el proceso, po. O sea que ya no es, que sale de una forma, pero llega a destino a otra. ¿Ya? Entre ¿Y medio cómo, pasa algo. cómo podría darme cuenta? En las carnes por el olor, pues. Ya. El olor Eso, ahí está. Pero ¿cómo te das cuenta? ¿Qué tiene el olor? es más fuerte, pues. Ya. Porque la carne, otro olor. Igual que el color, cambia bastante. Bien. ¿Eso cómo se llama? ¿Te acuerdas cómo se llamaban? Las características. Mm, no, Organolépticas, ¿no es cierto? Las características organolépticas. Acuérdense siempre, alterado viene de alteración, de cambio, algo que yo puedo visualizar. ¿Y qué significa? Que cambió el olor, que cambió la forma, que cambió el color, que cambió el gusto. Algo me indica, puede cambiar todo eso. Y puede que cambie una sola cosa, pero con una que cambie me indica cuál es y cómo yo puedo darme cuenta. Esa es la gran diferencia. Un alimento cuando está raro, cuando no está como es habitual, ya sé que hay una alteración. En cambio, cuando un alimento está contaminado, no puedo darme cuenta y es mucho más riesgoso. Primero porque no me doy cuenta, no tengo cómo, y segundo porque su contaminación puede provocarme enfermedad, ¿no es cierto? Es un alimento patógeno. ¿Se acuerda de la definición de patógeno? ¿No? Mira, patógeno es igual que un doctor que atiende una especialidad, una patología, ¿ya? Patógeno, patología. ¿Qué es una patología? Una enfermedad. ¿De qué tipo? Depende, porque el doctor se especializa, ¿no es cierto? Un doctor es traumatólogo, el otro es gástrico, el otro es cardiólogo, son patologías, ¿ya? Son distintos, definen cuál es su especialidad en cuanto a una enfermedad. Entonces, un alimento contaminado es un alimento que puede provocarnos una patología, una enfermedad. En cambio, un alimento alterado, lo que más me puede provocar, Indigestión. una Me- indigestión, claro, una diarrea, que me puede tener 3 días, 4 días, que ya es lo máximo que puedo estar, ¿no es cierto? Una gastroenteritis, eso es. Pero que yo a veces no necesito ni siquiera de ir a un médico y que ya sé que lo voy a pasarlo con dieta blanda, con todo cocido, y que solamente si tengo mucho dolor tendría que tomar algo que calmara el dolor de guatita, pero que eventualmente yo lo voy a superar sola. Mis defensas van a actuar, ¿ya? Sí, Bien, porque puede ser hasta por mala manipulación. claro, Una también puede ser enfermedad. por mala manipulación, pues sí, perfecto, sí, ya. Y ahora, voy a hacer la última pregunta a Muriel, está sin audio, a la Carolina también. Geraldine, ¿usted tiene audio? No, No, profe. señorita. No, profe. Geraldine, ¿qué tipo de conservación recuerda?
de congelamiento, Ya, pasteurización, sí. ay, ya se me fue el nombre. Quitarle la humedad, deshidratación, Deshidratación, bien. deshidratación, pasteurización. Mira, Gerald, ¿Me acuerdo otra? existen en general dos tipos de conservación, ¿no es cierto? Unas que son naturales Ujú, y otras que son químicas. ¿Ah? ya. Las naturales son, como tú me dijiste, deshidratar algo, o sea, yo le saco la humedad a algo y es un tipo de conservación. La gran mayoría aquí me mostraba que la verdura la lavaba, la secaba, la picaba y la congelaba. También es un tipo de conservación. Y hay otros que son químicos, que son a través de algún proceso. Hablamos del encurtido, lo que se hace con vinagre, la salazón, ¿no es cierto? Y ahí hay un cambio porque está la incorporación de un elemento químico, o el vinagre, o la sal, hay distintos tipos. Pero en general lo que más me gustaría que tuvieran claro es que hay dos formas de conservar los alimentos. Una forma que es la conservación química y la otra es la conservación natural, digamos, ¿ya? Física. Esos dos tipos de conservación. Y me nombraste la refrigeración, la congelación, la deshidratación, y están bien. Podríamos aumentar ahí el ahumado, los adobos, que son otras formas de conservar los alimentos. ¿Y para qué se conservan los alimentos? Para alargar su vida. Para alargar su vida útil, ¿cierto? Para que podamos extender su vida útil el mayor tiempo posible. Cuando los refrigeramos, ¿cuánto tiempo extendemos su vida útil a los que son altamente perecibles? 3 días. 3 días. Y cuando los congelamos, ¿cuánto alargamos su vida? Hasta un mes, dependiendo del Meses. alimento. Meses. Ujú. Sí, perfecto. Ya, ok, Gerald. Ya. Entonces, cuando vimos eso, pasamos a otra parte ahora que dijimos, ya, estamos conservando los alimentos. Oye, pero una vez que se hace a nivel industrializado, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo transportamos? Y empezamos a ver esta segunda parte, ¿no es cierto?, que era la conservación y el transporte y dónde guardábamos estos alimentos. Y vimos unos videos donde nos explicaban que como requerimiento los productos cárneos, todos los productos que necesitaban ser refrigerados o estaban congelados, necesitaban mantener esas mismas características hasta que llegaban a su punto de destino, ¿ah? Y de almacenamiento. Entonces, los vehículos que transportaban estos alimentos deberían tener las mismas condiciones, las mismas temperaturas en su traslado, porque de lo contrario cortaban una cadena de frío. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte que vimos? La cadena de frío. Y si yo le pregunto, a, pucha, me faltan justamente las niñas que están sin audio, po. Veamos si Vane ahora tiene audio, ¿lo arregló? Pero pueden escribir en el WhatsApp, Ah, o sea, Exacto. aquí En el chat, profe. en el también, chat. pues ya. Bien, gracias por... Muriel, entonces. Muriel. Tus compañeras te tiraron al agua. Muriel, ¿me puedes explicar qué es una cadena de frío, hija?
¿Me No, no te- escucha? Ahí sí, mi amor, ahí sí. Ya. No, se va. ¿Ahora? Ahora sí. Ya. Esperemos que ya. Y ahora sí. Ahora sí, corazón. Que no se corte. Ya. ¿Qué la ¿Cómo fue? ¿Qué es una cadena de frío? Bueno, la cadena de frío es para mantener los alimentos para que precisamente para que no se pierda, es para tener los alimentos de forma inocua, Ya, para que sí. no se produzcan daño en el alimento. Sí, mi amor, ¿Algo así? bien. ¿Y por qué hablamos de cadena? Porque es por el sistema de transporte que tienen los alimentos de un lugar a otro, de Ya. donde nace hasta donde son, hasta el consumidor. Perfecto. ¿Cachai? Por eso ¿Sí? es cadena, ¿no es cierto? Porque Sí. en todo el proceso son una cadena, son una serie de etapas, a eso se le llama cadena, en que tiene que respetarse, ¿qué principalmente, hija? La temperatura, La temperatura. ¿Ah? ¿sí? Respetarse, mantenerla, y en cada etapa hay personas encargadas de verificar que eso se cumpla. De eso se trata la cadena de frío, ¿ya? Porque alguien puede sacar el producto en las condiciones perfectas, correctas para trasladarlo, pero lo tiró a un camión que tenía malo el sistema de refrigeración. Y si quien lo recepcionó en la carnicería, en el supermercado, no verificó que se mantuviese la temperatura en el camión, ¿qué pasó ahí, Muriel? Vuelvo a no escucharte. Ahora se Ahora perdió, se pierde la cadena, se corta. se corta la cadena, ¿no es cierto? Y aunque llegue al lugar de destino y se hayan seguido manteniendo esas temperaturas, ya esa cadena en alguna parte se rompió. ¿Ya? Se rompió, y el alimento tuvo la posibilidad de contaminarse. Bien, Muriel, muy bien. Esa es cadena de frío. Ya. Y vamos a continuar entonces ahora con lo que estábamos viendo, que era el almacenamiento, ¿sí? Habíamos dicho que habían distintos tipos de almacenamiento. En eso quedamos la última clase, ¿verdad? Con los tipos de almacenamiento. Habíamos visto que habían almacenamientos que estaban cubiertos, que era como más protegía lo que se estaba ahí resguardando. Luego vimos que habían almacenamientos que tenían que tener ciertas condiciones para las materias primas que teníamos que ahí guardar. Y finalmente habíamos dicho que era parte, el almacenamiento era parte también de la cadena de frío. Si yo estaba almacenando alimentos que debiesen ser resguardados con las temperaturas, la exigencia es que donde se guarden esos alimentos antes de que sean trasladados al punto de venta, también conserven las mismas características y las mismas exigencias en cuanto a temperatura. Eso es lo más importante. Estamos hablando de los alimentos perecederos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de alimentos de larga duración, en realidad ahí los riesgos no existen prácticamente, salvo, como que dijimos, en las conservas, los golpes, y comúnmente pueden estar en bodega, no es lo habitual, pero pueden estar perfectamente en bodega sin cubierta, al aire libre, antes de pasar a la otra etapa del proceso. Desde que se hace, por ejemplo, una conserva, toda esa parte se hace con las normas de sanitización, pero una vez que está esa producción, esa partida lista, tiene que salir a otra parte donde viene el etiquetado, ¿ya? El rotulado, y probablemente puede estar en espera de esa otra etapa que hay que ponerle, en galpones descubiertos y expuestos a muchas cosas, ¿ya? Y eso no está mal, porque ya el proceso de enlatado se hizo y se hizo correctamente, pero sí que hay que cuidar después
cuando yo compro o yo voy a abrir una lata, hay que tener las precauciones que ya vimos. Primero, que no estuviera golpeada, ¿no es cierto? Que eso era importante. Pero además no es solo pescar una lata y llegar y abrirla, porque si tomamos en cuenta todo lo que estamos viendo del tipo de almacenamiento, vamos a ver también que esa lata por meses ha estado expuesta al camino de roedores, a las fecas y orinas de roedores, de perros, de la tierra, del medio ambiente. Entonces, siempre las conservas hay que lavarlas antes de abrirlas, siempre. De repente uno que se interioriza más en esto ve cuando la gente compra una lata de bebida, ¿no es cierto?, en la calle, en cualquier lado, y simplemente le pasa el dedito, porque no tenía otra cosa en ese momento, pasa ahí el dedito, si es que pasa ahí el dedito a veces, y abre la lata y la toma directo de ahí, sin pensar, porque cuando uno ve los packs, ¿no es cierto?, vienen cubiertos por un plástico en los supermercados y después se abre ese plástico y se van refrigerando para mantenerla helada o en algún almacén. Pero antes de llegar a ese envasado en plástico, ¿no es cierto?, ese set que ponen y con el cual se distribuyen, esas latas estuvieron expuestas al medio ambiente por mucho tiempo. Entonces, vienen con contaminantes. De hecho, hay una enfermedad que no quiero empezar a detallar ahora porque no quiero complicarla tampoco, pero quiero que lo sepan. La orina del ratón, al secarse, es muy similar a cuando se dice en este tiempo la enfermedad del anta. No es anta lo que da con la orina del ratón, que no es portador de anta, pero sí es capaz de provocar enfermedades cuando en las latas ha orinado, se ha secado la orina y ha quedado ahí esas partículas. Entonces, uno llega y toma directo de la lata sin pensar que a lo mejor esa lata puede ser portadora. Entonces, acuérdense que siempre cuando hacen la campaña del virus Santa, virus, anda en el aire. Se dice que si vas a llegar a un lugar que ha estado por meses cerrado, ¿cierto? Y que está cercano a lugares donde hay mucha vegetación, que es el hábitat habitual de este ratón de cola larga, portador del anta, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que abrir ventanas, hay que abrir puertas, permitir que se ventile. Ideal es trapear con agua clorada. Ahí solamente se utiliza cloro. Después yo puedo pasarle estos limpiadores de piso aromáticos y qué sé yo, pero si es para desinfectar tiene que ser con agua clorada. Bueno, con las latas o con todas las conservas, pero principalmente con las latas de bebida, porque las otras conservas tú las abres y las vacias para consumir el contenido. Pero en las bebidas uno abre, ¿no es cierto?, la lata o la cerveza también y va directo a la boca. Es ahí donde hay que tener cuidado, ¿ya?, con todo ese tipo de alimentos que vienen enlatados. Y entonces vimos que habían distintos tipos de almacenamiento, como estábamos viendo. Hay algunos que requieren cero resguardo de temperatura y otros que sí necesitan estar muy bien a una temperatura baja. Además decíamos que los alimentos, parte importante en este transporte, envasado, transporte y almacenamiento de alimentos, comúnmente enlatado, había que fijarse muy bien porque debía llevar rotulación, ¿ya?, una rotulación, y además debía llevar, junto con la rotulación de la fecha de envasado y la fecha de caducidad, o sea, hasta cuando vence el alimento, debía llevar el nombre impreso de la fábrica de ese alimento, donde estaban ubicados, y trae un teléfono en caso, dice, de alguna intoxicación toxicológica, entonces llamar a este teléfono de urgencia. Hay alimentos que revierten más riesgo, ya lo hemos conversado, y otros no, pero siempre todos los alimentos tienen que tener esa rotulación. ¿Por qué? Porque dijimos que en la rotulación también va el código de barra.
¿Se acuerdan del código de barra? ¿Sí? El código de barra que venía siendo como el diario de vida de un alimento. ¿Ah? Que eso nos permite saber desde que el alimento nació hasta que el alimento muere, que es en la mesa del comensal, ¿ah? del consumidor. Y a eso se le llama trazabilidad. ¿Ya? No sé si anotamos la definición de trazabilidad. Me parece que la hablamos nomás. Sí, la hablamos, pero no, Sí, no, me gustaría, no anoté nada. No sé si ya, alguien me anotó. gustaría que anotaran ahí, chiquillas, lo que significa trazabilidad. Y si quieren, entre paréntesis, póngale ahí código de barra, para que sepa que eso es la trazabilidad. Sí. Ya, primero quiero explicarle que ese código de barra, dependiendo en la maquinita donde se pase, es la información que me va a entregar. Porque si yo paso un alimento en el supermercado por esta maquinita, para que me lea el código de barra, la información que me va a entregar es el nombre del alimento y el valor del alimento, ¿verdad? Yo lo paso cuando no logro visualizar cuánto vale eso, voy y lo paso por la maquinita y me dice, esto es, no sé, mantequilla Calo, y me da el valor. Esa es la información que yo obtengo de ese código de barra. Pero si ese mismo alimento yo lo paso por otra maquinita que tiene otro programa, me va a dar esta trazabilidad. Porque al consumidor común y corriente no le entrega toda la información de ese alimento. Yo no sé si en mantequilla, de qué tipo de vaca era la leche, dónde fue extraída, si es en la zona sur de nuestro país, en qué región, etcétera. Bueno, para esa otra información está esta otra máquina con otro programa que me da toda esa información. Y es ahí donde se puede pesquisar cuando surge algún problema de una enfermedad grave, donde hay varias personas que llegan a un grado de intoxicación y se busca el alimento en común que pudo haberla provocado, ahí me sirve la trazabilidad, ¿ya? Para llegar al punto de qué alimento fue lo que lo provocó. Entonces la trazabilidad, entre paréntesis, código de barra, es la historia de un alimento coma, es decir, el seguimiento de un alimento desde que nace hasta el momento de su consumo. Ya, y en esta oportunidad, cuando hablamos de esto, dijimos que dimos algunos ejemplos de cuando se han provocado estas intoxicaciones ya más grandes, masivas y más graves que han salido en la televisión. Hemos sabido, ¿no es cierto?, que logran detectar qué fue lo que provocó esto. Entonces, como les decía, cuando hay una intoxicación y se presentan casos que son como un llamado de atención, no sé, en Renca, y los días o el mismo día aparecieron otros casos en Las Condes, y podría ser, estoy hablando de la región metropolitana, perdón, podría ser en Colina, etcétera. Son distintos lugares. Entonces, ahí lo primero es buscar qué fue lo que la persona consumió. Se empieza a hacer la consulta, ¿ya? Y se empieza a hacer un catastro, digamos, buscando qué fue lo que esas personas que enfermaron de intoxicación consumieron.
comúnmente se busca primero lo de ese día, a priori lo del día anterior, porque cuando son intoxicaciones, nosotros vimos que la reacción, las sintomatologías son como rápido. Si para una infección estomacal podemos tenerlo desde hora máximo hasta 72 horas, en la intoxicación es mucho más rápido, ¿ya? Entonces, cuando se logra detectar el alimento en común, yo en este caso le hablé de que se había detectado una listeriosis, ¿ya? Que es una bacteria que se adquiere a través del consumo de algún sucedáneo o de carne de un animal. Listeriosis, comúnmente del cerdo. Y se buscó cuál era el alimento en común, y se llegó a que era un tipo de, no recuerdo si era jamón o jamonada, pero sí lo que sé es que era sellada al vacío. Ya, toda la gente que había enfermado en 3 o 4 comunas, todas habían consumido esa cecina sellada al vacío de una marca específica, en ese caso fue San Jorge. Ya ese era el alimento en común. Ahora había que hacerle la rastreabilidad, la trazabilidad a ese alimento. Y empezaron a hacerlo y se encontraron con la sorpresa de que por más que analizaban, ¿no es cierto?, esta cecina, no le encontraban en lo absoluto ningún indicio de contener listeriosis, ¿ya? La bacteria de la listeria. Y era como muy rápido, porque se supone que el alimento era el que contaminó a las personas. Y seguían buscando y demoró mucho. Cerraron muchos talleres de esta fábrica, porque yo les decía, cuando una empresa tiene un nombre reconocido en el medio, no es que nació ayer. Esa empresa lleva años en el mercado luchando por lograr un sitio en el mercado. Porque cecina uno puede encontrar una cantidad de marcas, pero siempre tenemos como las que son más conocidas en nuestra memoria, en nuestro ADN, ¿no es cierto? Y nombramos San Jorge, la del abuelo, Swan, que ahora último no se escuchaba mucho de esas Swan. En fin, son como algunas, máximo, no sé, serán 10 que uno las va escuchando. Ah, sí, porque tantas veces la ha visto en la publicidad, en la televisión, o la ha escuchado en publicidad en la radio, o la ha visto en el supermercado, en el negocio. Pero hay otras muchas más que ni siquiera, como dice, tienen marca chancho, dice uno, ¿no es cierto? Son poco conocidas. Entonces, cuando una empresa logra tener ese reconocimiento en el medio, tiene que resguardar ese nombre. Hay un prestigio, ¿ya? Entonces buscaba el motivo y la forma en que se contaminó. Finalmente, después de mucho buscar, se encontró que lo que estaba contaminado era la wincha transportadora de este producto ya terminado. Por eso no encontraba la infección dentro del alimento, sino que por fuera. Y la persona iba y la compraba en el supermercado o en el negocio y nunca tuvo la precaución de lavar uno dice, viene en base de adentro, entonces cortaban, ¿no es cierto?, el plástico y sacaban de su interior la cecina, y en ese momento se contaminaba. ¿Y cómo se contaminó la wincha? Porque uno de los trabajadores de ese proceso era portador de listeriosis. Entonces, de esa forma se fue contaminando toda esta cecina que salió al vacío, al comercio, porque esa era la wincha transportadora de la fabricación, entonces de ahí salían a muchas partes. Pero al final, a través de este proceso, que es el que nos sirve de la trazabilidad de un alimento, se logró pesquisar, y así en muchas otras oportunidades. Unas más grandes, más conocidas, que han salido en la televisión, pero otras simplemente que es en un nivel mucho más familiar, más pequeño. Ya. Vamos a seguir entonces, chiquillas, con el tipo de almacenamiento. Vamos a ver ahora, bueno, cuando hay almacenamiento, tiene que haber un sistema de bodegaje, que es donde llegan los alimentos, ¿verdad?
a la persona que lo compra, estamos hablando en cantidad. ¿Se unió Ángela? Sí, Hola Ángela, estabas desaparecida en acción. sí, disculpe que no me suena la alarma. Ya, voy a avisarle a la señora Ita para que saque el pantallazo, sé que no lo ha sacado ahora. Señora Ita, ¿está por ahí? Ya lo saqué ya. Ya, con Ángela que se incorporó. Sí, Ya, sí, con señora Ángela, Ita, gracias. exactamente. Ya, Gracias. ya, señora Ita, gracias a usted. Ya, retomemos entonces. Estábamos viendo esto de la tipo de bodegaje, ¿no es cierto?, del almacenamiento. Y ahora vamos a ver el tipo de bodegaje del almacén propio, ¿no es cierto?, de la cosa más pequeña. Vamos a poner ahí almacén propio, bodegaje de almacén propio. Dice que es el más tradicional de todos, pero que en el último tiempo ha venido decayendo frente a otras opciones más rentables. Ya que implica hacer parte del negocio el complejo físico y el terreno. Asumiendo gastos que no necesariamente están relacionados con la actividad económica de esa empresa. Ya, entonces, estábamos hablando que, o sea, un supermercado, una distribuidora, cuenta con el espacio físico suficiente porque está construida para eso, ¿no es cierto?, para almacenar alimentos en gran cantidad. Ellos son los que compran en forma directa y cuentan con galpones si el alimento no requiere de otro cuidado, o con estos espacios grandes a temperatura de refrigeración, que es una, y cuentan con otros espacios grandes a temperatura de congelación, que es otra, que es más alta. ¿Ya? Entonces, el negocio más pequeño, digamos, no cuenta con los medios económicos para ninguna de esas cosas. Con suerte cuenta con vitrinas refrigeradas que son para mantener esta cadena de frío, para recepcionar alimentos que son comprados a estas empresas más grandes, porque mi venta es menor, ¿ya? En estos lugares grandes son como unas grandes bodegas con estanterías, que vamos a definir después cuáles son las características, donde puedo almacenar como si fuera una gran pieza todos los alimentos que yo voy adquiriendo y lo almaceno en una forma ordenada, cronológica, para que vaya teniendo rotación y siempre va a haber una persona a cargo de estas dependencias.
yo les decía, ¿y por qué estamos viendo esto en este curso? Porque dependiendo del lugar donde yo vaya a trabajar, si ese lugar no es un gran lugar físico, tampoco es una gran cantidad de empleados los que ahí funcionan, ¿no es cierto? Entonces los empleados comúnmente tienen rotación en sus funciones. Y en algún momento puede llegarte la indicación de hacerte cargo de la recepción y el almacenamiento del pedido que va a llegar. Y tú al menos tienes que tener los conocimientos básicos de cómo va a funcionar eso. Cada local tiene su propia técnica, su propio modo de almacenar. Pero en cada uno de ellos hay que tener un orden y las nociones para recibir. Nati, me habías pedido perdón. Vi tarde, que me distraigo de repente con... No sé qué quería Nati que repitiera lo que estaba dictando. Después en un momentito te lo vuelvo a dictar, Nati, si no lo ves en la clase cuando la subamos, por favor. Te pido disculpas, lo vi tarde. Bueno, retomo. En el lugar que nos toque desenvolvernos tenemos que tener ciertas nociones. Y dijimos que los alimentos que no eran perecibles, como la fruta, la verdura, los enlatados, yo tenía que tener principalmente qué nociones, que la verdura viniese en buenas condiciones, que las papas no vinieran brotadas, que las zanahorias no vinieran leñosas, que los pimentones no estuvieran pudriéndose. Eso era como la visión en general de lo que tenía que ser la verdura y la fruta. Y en las latas principalmente que no estuvieran abolladas, que las bolsas de azúcar, de sal no vinieran rotas, al igual que los envases del arroz, de los tallarines, etc. O sea, son nociones como bien básicas que nosotros también las aplicamos en nuestra casa. Pero lo que sí teníamos que tener precaución era en aquellos alimentos que no debían perder su cadena de frío. Y ahí me podían llegar dos tipos de alimentos. Uno que se debe mantenerse a temperatura de refrigeración y otro que debiese mantenerse a temperatura de congelación. ¿Ya? Una vez recepcionado los alimentos y que vengan y verificar que vengan esas condiciones, yo debiese firmar una planilla que se me entrega como conforme, que recibió conforme. Si yo firmo esa planilla y después me doy cuenta que no me percaté de que tal o cual alimento no estaba en condiciones, ahí viene solamente la voluntad y el conocimiento de que ya llevamos tiempo comprándole a la misma persona, etcétera, y la disponibilidad de él de cambiármela. De lo contrario, si me dice no, usted firmó aquí, como diríamos en forma muy vulgar, cooperé nomás, ¿no es cierto? Porque firmé recepcionando un alimento y estampando con mi firma el que venía en buenas condiciones, y luego me percaté de que no era así. Ahí ya no, yo puedo reclamar, claro, pero ahí van a salir a relucir otros factores. Como les decía, si yo ya llevo un tiempo haciéndole pedido a esta misma empresa, si nuestra relación es buena, si yo constantemente estoy pidiendo, entonces soy un buen cliente, a lo mejor me van a respetar mi palabra, en decir, ya no se preocupe, en el otro pedido lo cambio. Y esto se vio, por ejemplo, en pandemia a menor escala, a nivel casero, que es lo mismo que ocurre con las empresas. Cuando uno estaba en pandemia, comúnmente empezó a surgir estos nuevos emprendimientos que te ofrecían la fruta y la verdura con delivery, ¿no es cierto? Con ir a dejártela a la casa. Y uno, con el temor y a veces la imposibilidad de salir de la casa, empezó a recurrir a estos delivery, que fueron una forma de trabajo de muchas personas. Había gente que nunca había estado relacionado con esto, pero que empezó a reinventarse buscando una nueva forma de tener ingresos.
Y en el momento en que llegaban las bolsas con la verdura que uno pedía, uno y pagaba o ya le había hecho la transferencia y listo. Y después cuando empezaba a sacar las cosas para lavarlas, para guardarlas, te dabas cuenta que venían, no sé, 2 o 3 paltas, por decirte algo, malas, que las manzanas, los plátanos venían demasiado maduros y venían unos ya en estado más de mucha maduración, etcétera. Y uno tenía la opción de pescar el WhatsApp y escribirle a quien te lo había traído, ¿no es cierto? Y decirle, oye, mira, estuve sacando la verdura y me pasó esto, o el apio venía muy ya leñoso, ya venía con las hojas muy porosas, los tallos, y la otra persona tenía la opción, o decirme, pucha, lo siento, lo lamento, pero así estaba la verdura, usted la recibió, corriendo el riesgo de que yo no volviera a pedirle más a esa persona. Y era mi opción, ¿no es cierto? Pucha, le estoy comprando y yo pagué y me trajo mercadería en malas condiciones y ahora no me las quiere cambiar, voy a buscar otro. O tenía la opción de perder un poco y decir, no, pero es que esta casera, como le dicen a uno, me está pidiendo hace, no sé, 3 semanas y lo que me pide es una buena cantidad. Prefiero reponerle las paltas o cambiarle el repollo, y así me contestaban o así le contestaban a quien reclamara, ¿no es cierto? Ya no se preocupe, casera, para la otra entrega se lo repongo. Es lo mismo que ocurre aquí, pero a nivel más grande en empresa. Y si me lo reponía, obviamente que yo decía, no, con este cabro voy a la segura, entonces para el otro pedido que yo hacía, volví a pedirle a él, porque yo sentía que era una persona responsable y que se había hecho también responsable de los productos que me estaban entregando y que cuando yo le insté de que no todo estaba bueno, me lo cambió. No perdí mi plata yo y no perdió un cliente la persona. Eso mismo ocurre a nivel de empresa. Cuando hay un grado de confianza, cuando hay un tiempo de estar pidiendo constantemente los productos, simplemente hay esos cambios. ¿Ah? Entonces, por eso yo tengo que tener una noción de cómo es, de cuándo firmo esta famosa cartola que me entregan con conformidad, porque ahí ya el cambio de algo solo es por parte de las buenas voluntades nomás, nada más. Del momento que yo firmé, yo estoy aceptando que llegó en buenas condiciones. Quedó claro la parte de almacenamiento, de traslado, que los camiones tienen que venir con temperatura. ¿Y qué temperatura? La misma que se exige para el alimento cuando está en una bodega. Hemos visto videos, vamos a ver otro hoy día, en donde nos muestran que las bodegas de refrigeración son como una gran pieza llena de estanterías, y ahí se mantienen los alimentos guardados en forma, como les decía, ordenada, clasificado. No es que yo llegue y empiece a meter de todo. En mi casa seguramente, donde no tengo ese espacio físico, en el refrigerador yo trato de meter todo lo que más me cabe en él y que necesita estar refrigerado, o en el congelador es lo mismo. Bueno, acá son piezas, ¿no es cierto? Es más, las piezas que mantienen alimentos a nivel de congelación, a más baja temperatura, en las cocinas grandes, te solicitan, por ejemplo, hacer ese pedido, la extracción de esos alimentos, en lo posible solo una vez en el día. Y tú cuando ingresas a esas salas tienes que ponerte chaqueta, porque el cambio de temperatura es muy brusco, ¿ya? Yo puedo estar en una cocina con, perdón, 18, 20, 24 grados de temperatura, o quizás más todavía dependiendo de la estación del año, y luego ingreso a estas piezas que mantienen menos de 18 grados los alimentos. Entonces el cambio es muy brusco, y comúnmente yo estoy agitada haciendo cosas, entonces ahí yo me puedo producir hasta una neumonía de un cambio tan brusco de temperatura. Entonces siempre hay carteles que me avisan, ¿cierto? Por favor ingrese con chaqueta, porque uno en la cocina anda con ropa muy liviana. Entonces siempre hay carteles de aviso y siempre se trata de que sea una la persona que está encargado
semanalmente. Por eso les decía, hay turnos que son rotativos y que cuando yo me haga cargo de esa dependencia, porque así se me pidió, debo tener los conocimientos para saber cómo funciona dentro, ¿ya? Esto era igual como nosotros compramos en la casa, solo que a mayor escala. Cuando los alimentos son no perecibles, yo llego con ellos, los limpio, y yo les pregunté a ustedes, me decían sí, y yo veo la fecha y voy tirando para afuera lo que está más próximo a vencer y voy tirando más adentro lo que acabo de traer con fecha de vencimiento más tardío. Cuando guardo en el refrigerador es lo mismo. Si traigo verdura o fruta, guardo más abajo o más al fondo lo que viene llegando nuevo y voy utilizando lo que ya tenía. Y cuando tengo la oportunidad de comprar más cantidad de alimentos que necesitan mantenerse congelados, lo mismo. Voy tirando hacia afuera lo que yo tenía congelado y voy guardando más al fondo, si tengo una conservadora o en el mismo refrigerador, más al fondo lo que acabo de comprar, porcionado, que es súper importante, porque una vez que congelé y descongelo, ya no puedo volver a congelar, ¿ya? Eso tienen que tenerlo claro también. Entonces, si yo tengo la oportunidad y la capacidad económica de comprar porque hay una oferta, porque, en fin, por el motivo que sea, más cantidad de la que yo voy a necesitar, entonces yo puedo congelar, claro que sí, pero con ciertas características. ¿Cuáles son estas? Primero, porcionado. Porcionado según las necesidades que yo tengo, los requerimientos que yo tengo de consumo. Pucha, pero es que yo porcioné de a cuarto y ahora necesito, bueno, sacáis 2 porciones, ¿ya? Y si me sobró un poco, la guardaré y esta me alcanza a estar 3 días refrigerada después de descongelarla. Pero no es lo mismo que descongelar un trozo grande, sacar un pedazo y volver a congelar. ¿Se puede hacer? Claro que lo puedo hacer. De hecho, mucha gente lo hace. ¿Se debe hacer? No se debe hacer. Esa es la diferencia. Que se puede, porque si está en su casa, ¿quién la va a controlar si no es solo usted? Pero que se debe hacer, no se debe hacer. ¿Ah? Porque se va a contaminar, definitivamente. El tiempo que esté expuesto a temperatura ambiente se va a contaminar. Ya, entonces ahora vamos a tomarnos el break y cuando retomemos vamos a ver un video que va a sintetizar todo lo que hemos visto hasta ahora para que, como les digo todo el tiempo, la gente que aprende escuchando o escribiendo, está bien, lo hemos hecho así hasta ahora, y para la gente que le queda más grabado, visualizando algo, vemos el video, ¿ya? Tomémonos entonces el break y retomamos un cuarto para las 11, estamos de nuevo conectadas, por favor.